joga comigo um jogo novo, com duas vidas, um contra o outro. Que já não basta esta luta contra o tempo, este tempo que perdes a tentar vencer alguém. E ao fim e ao cabo, o que é dado como um ganho vai se haver desperdiçados sem nada dar a ninguém. Anda, faz uma pausa, encosta o carro, sai da corrida, larga essa guerra, que a tua meta está deste lado da tua vida. Muda de nível, sai de um estado invisível. Habíamos prometido al comienzo del programa una visita que ya está entre nosotros. Se trata de alguien que viene de las tierras de Luis de Camoens y de Fernando Pessoa. Estoy hablando del doctor Antonio Cluny. Cluny como la Abadía, bienvenido. Es el fiscal general adjunto portugués, me aclaró que su apellido está más vinculado con la Abadía que con George Clooney, lo cual en fin. Y además Antonio Cluny es presidente de la Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades y está aquí en función de este encuentro Justicia Legítima, que bueno, en la primera jornada del encuentro convocó a más de 1000 jueces y fiscales. Está sucediendo en la Biblioteca Nacional. Vamos a ir, doctor Cluny, a un informe y después a dialogar con usted con mucho placer, ciertamente. Vamos al informe. Dime quién te elogia y quién te critica. Lorenzetti, según Longobardi y Víctor Hugo. Cada vez más jueces y fiscales alzan su voz contra una justicia corporativa y arcaica. En ese contexto, las opiniones de Víctor Hugo y Longobardi sobre Lorenzetti casi que definen al ministro de la Corte. Algo así como, dime quién te elogia y dime quién te critica y te diré qué intereses representas. Lorenzetti transitó por el lugar común. Frases como la justicia es algo muy importante, la justicia tiene que estar cerca del pueblo. Es decir, se subió en el comienzo del viaje de subte, en la primera de las estaciones, se subió en un lugar común y se bajó en Catedral. Una persona adulta es libre de decidir vivir como quiere. El juez que se mira a sí mismo debe mirar a la sociedad. La Corte es un lugar donde se expanden los derechos y se abren las puertas para cooperar con la transformación del país. Lorenzetti usa una de cal y una de arena. Toma de pronto partido por las corporaciones, diciéndoles lo que ellas quieren oír. Nunca hemos dicho al poder político lo que tiene que hacer, sino que hemos dicho lo que es contrario a la Constitución. O hemos afirmado lo que la Constitución quiere que hagamos. Y lo que la Constitución quiere que hagamos es que defendamos un país con libertades personales, con igualdad y sin exclusión social. Toma de pronto partido por las corporaciones, diciéndoles lo que ellas quieren oír. Mientras lo mira frente al televisor o dirige todo, hay un señor muy poderoso que se pone muy contento, pero de pronto dice, ojo con las corporaciones. Hemos dicho, jueces de corte de distintas regiones del mundo, que las corporaciones deben respetar los principios del Estado de Derecho, que las empresas deben ser transparentes y deben evitar el abuso del derecho. Pero de pronto dice, ojo con las corporaciones. Entonces el señor de las corporaciones mira a sus costados, a los asesores o la gente que está con él y dice, eso es para la tribuna, no te preocupes. ¿Lo vieron a Lorenzetti ayer? Sí. O sea, hay en la Argentina un tipo normal, viejo. Sí. Que puede plantear lo que piensa sin insultar. Fue un discurso, parecía de otro país, ¿no es cierto? Parecía el discurso de una autoridad del Uruguay. En esta apertura de un nuevo año judicial se sintió la ausencia no solo del ministro de Justicia Julio Lac, también de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Justamente Gils Carbó va a encabezar a partir de hoy una jornada bajo el título Justicia Legítima y allí estarán presentes más de 600 magistrados del país. Esto intenta poner el acento en que debe ser una justicia al servicio de la comunidad. Muchas veces se han intentado reformas que no llegaron a cambiar esta matriz de una justicia que actúa de acuerdo a redes corporativas que la alejan de la ciudadanía y la hacen más permeable a influencias de factores de poder que permanecen oscuros. Una matriz que ha estado presente durante largos periodos de la historia de la justicia y que todavía sigue enquistada en algunos de sus mecanismos. Sobre el mismo tema, dos representantes de las corporaciones, como son Alfredo Leuco y Ernesto Sanz, no se distanciaron ni en una coma. No lo veo a Cristina y al kirchnerismo como
los más interesados en realmente democratizar la justicia. Se lo digo con todas las letras, no se puede convertir a Comodoro Pi en una unidad básica. No se puede transformar a los jueces y a los fiscales en comandos de acción político-partidaria, más en estos momentos donde el poder está tan concentrado que parece un unicato, una suerte de cristinato, y la verdad, a esta altura, estoy convencido que ese lema, esa consigna de democratizar la justicia significa cristinizar la justicia. ¿Cómo lo interpreta? No sé si lo voy a poder explicar tan bien como usted. No sé si lo voy a poder explicar tan bien como usted. Porque la verdad que usted ha logrado una síntesis perfecta con esto de democratizar, en realidad es cristinizar. De lo que Longobardi y quien se ampara en su tonada cordobesa para quedar bonachón no pueden hablar es de las cautelares a cambios de viajes all inclusive a Miami o producto de relaciones parentales. Por último, resulta cómico que Longobardi ensalce a la justicia uruguaya justo al día siguiente de la multitudinaria marcha contra la impunidad que pretende la corte del hermano país. Parecía el discurso de una autoridad del Uruguay. La Suprema Corte de Uruguay declaró inconstitucional la ley que proclamaba de lesa humanidad los delitos cometidos por la última dictadura. La cantidad de gente enorme que se ha reunido hoy aquí, y muchos que no vinieron, pero están sin estar estando, no quieren que nuestro país sea un país prisionero. Ni un país prisionero de una dictadura militar, ni tampoco prisionero de algo mucho peor, que es el miedo. Porque los países presos del miedo, como las personas presas del miedo, no son de verdad libres. Sería bueno recordarle quizás a Longobardi un poema que decía: felices los normales, esos seres extraños. Pero Antonio Cluny, el tema que está en el medio de todo esto es la independencia judicial, y creo que desde Medel se ha tratado y se ha discutido ciertamente esta cuestión, ¿no? ¿Cuál es el panorama? Cuéntenos. No, esta cuestión es una cuestión que existe recurrente en este momento en todo el mundo. No hay una distinción importante entre la manera como se está discutiendo aquí y se está discutiendo en Europa. Nosotros estamos sometidos a una situación compleja, una situación que a donde los poderes fácticos son capaces de producir una normatividad que está por encima de la ley aprobada por los parlamentos, por los gobiernos nacionales. Entonces se ha producido una ruptura entre esta legislación nacional, que normalmente va a proteger derechos, y una otra, que es una normatividad excéntrica, no democrática, porque no ha sido legitimada por ninguna organización, pero que tiene poder. Y el problema que se plantea a los jueces y los fiscales es cómo utilizar estas dos realidades cuando en la verdad se encontraron grandes dificultades de imponer en la práctica la legislación que ha sido aprobada por los pueblos, por las naciones. Eso tiene que ver necesariamente con la independencia. La independencia es, en nuestro punto de vista, un instrumento, no es un fin en sí mismo. La independencia sirve para garantizar a los ciudadanos un tratamiento igual delante de la ley. Sirve para garantizar la imparcialidad y también la objetividad. Se desmultiplica en muchísimas formas de trabajar, pero nunca puede perder esta idea que es un instrumento de realización de la justicia, y un instrumento de realización de la justicia para los ciudadanos. Si habíamos conseguido, y todavía no está seguro, como se ha visto recientemente en un país como en Hungría, a donde se ha regresado años. Pero en la mayor parte de los países se ha conseguido una independencia entre el poder judicial y el poder político,
Pero los jueces y los fiscales, y aquí también los defensores públicos, tienen una dificultad que prepararse y tener instrumentos suficientes para lidiar con los problemas del poder financiero, poder económico. Entonces la independencia tiene vertientes distintas, vertientes institucionales, vertientes de formación personal, de formación técnica, de preparación, de medios de trabajo, porque no existe en el aire, es algo muy concreto, muy palpable. Y para que exista independencia es necesario, desde el punto de vista de nuestra organización, que haya transparencia, porque la transparencia en la gestión no solo de los procesos concretos, pero en la gestión de las agendas del Poder Judicial, es el mejor instrumento para garantizar a los jueces y a los fiscales también, porque cuando un sistema es transparente y todo el mundo puede ver por qué se hace eso o no se hace esto, el fiscal o el juez o el defensor tiene la capacidad de decir yo he hecho porque es correcto, y no porque me han dicho o porque me han impuesto esto o aquello. Entonces hay todo un complejo de situaciones que es necesario reflexionar, pensar, que lo que ha oído hoy es muy interesante porque me transporta inmediatamente a otros mundos donde vengo y donde se están discutiendo las mismas cosas. Doctor Cluny, usted habla de una legislación subyacente, aquella que está en la base de las naciones para el bienestar de la gente, y de una normatividad que está por encima. ¿Hace falta, sirve todavía esa legislación añeja, esa legislación casi inocente frente a este panorama, o hace falta cambiar los códigos, cambiar las leyes? Lo que hace falta es devolver a los pueblos su soberanía. Eso es lo más importante. Es difícil en esta situación. En esa devolución, el Poder Judicial tiene un papel importante, una función. No permitir que los derechos civiles, sociales, puedan ser destruidos por una imposición de hecho que viene, en portugués se dice mascarada, no sé sí, enmascarada. Mascarada de imposiciones técnico-económicas, pero que verdaderamente van a destruir toda una capacidad civilizacional que se ha adquirido. Toda la idea de que los derechos tienen una estabilidad, que deben progredir, que hay un principio de no retroceso en los derechos sociales, está en peligro. Está en peligro no solo en Europa, pero creo que en todo el resto del mundo. En Europa es muy sensible. En este momento se está cambiando toda la legislación laboral, toda la seguridad social, toda la educación pública, de manera a restringirla, de manera a limitarla, siempre con argumentos de que el presupuesto no es suficiente, pero es suficiente para todo el resto, pero no es suficiente para garantizar los derechos sociales de la gente. Y desde ese punto de vista, yo creo que el Poder Judicial tiene la función, la obligación de mirar todos estos problemas de una manera distinta y de dar a los ciudadanos la capacidad de pensar y de se organizar para garantizar en ellos mismos estos derechos que son verdaderamente conquistas civilizacionales. Ciertamente, que vienen desde lejos y que ha costado tener. Dante Palma. Sí, doctor, yo le quería preguntar, más allá de esta tensión que usted menciona entre algo así como la soberanía particular y una serie de normativas que pasan por encima de la soberanía de los estados, acá estamos hablando mucho de democratizar la justicia. Y cada vez que viene alguien que sabe el tema, yo le pregunto, bueno, ¿cómo podría implementarse esto? ¿Qué significaría democratizar la justicia? Por ejemplo, digo, eso apunta a la forma en que se seleccionan los cargos, apunta, por ejemplo, a la duración de los cargos de los jueces, a algún tipo de participación de popular en esa relación con los jueces.
ha hablado de cosas muy distintas y todas que importan a esta materia. Es necesariamente importante que el reclutamiento de jueces y fiscales sea hecho de una manera republicana. Eso significa que un concurso público que puede tener varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, en mi país hay un concurso para entrar en una escuela de jueces y fiscales, un concurso alargado a toda la gente que se prepare para entrar, y después los jueces y fiscales son seleccionados durante esta frecuencia de esta escuela durante 3 años, 1 año y medio de preparación teórica y 1 año y medio también de preparación teórica o práctica junto de la jurisdicción. Y los mejores van a escoger a partir del mejor clasificado hasta el último los sitios a donde van a trabajar. Claro. Bueno, eso es un sistema. Los alemanes tienen otro sistema que es todavía un sistema democrático, republicano. Pero no solo en el reclutamiento, en la formación inicial se va a capacitar los jueces y los fiscales para ser verdaderamente independientes. La independencia tiene que ver también con la posibilidad de una formación permanente y de una formación especializada para enfrentar las cuestiones verdaderamente complejas que hoy se colocan a un fiscal y a un juez. La verdad, cuando yo entré en la magistratura, los casos que teníamos que tratar eran muy simples. Había un homicidio, un robo, cosas que parecían graves desde el punto de vista de la violencia, pero eran simples de manera de encararlas. Hoy los procesos que vienen son cosas realmente muy complicadas. Y para enfrentar esta complicación con una capacidad igual a las grandes oficinas de abogados, es necesario fornecer a los jueces y a los fiscales una preparación y una actualización permanente, porque, como sabes mejor que yo, la evolución de la técnica económica y financiera es cotidiana, es diaria, y la preparación tiene que ser también. Eso, preparar a alguien para intervenir bien, tiene que ver con la independencia. Hay otros aspectos que haya oído hoy sobre, por ejemplo, la cuestión de la inamovibilidad de jueces y fiscales, que son importantes, pero en ese aspecto hay que no destruir todo. Hay conquistas, no se puede pegar en el niño, en el agua del baño, de estar todo fuera. La inamovibilidad de los jueces tiene que ver con la independencia también, de mi punto de vista, porque es la manera de no permitir que cuando un juez o un fiscal no son convenientes, no son simpáticos, se lo desplace. Entonces hay algunas cosas que nos pueden colocar problemas, pero tenemos que entender cómo históricamente se ha llegado ahí. No es un privilegio, es una necesidad práctica de esa independencia. Una conquista de la independencia sería, ¿sí? Es un instrumento de esa independencia. Entonces hay que reflexionar muy bien todas estas cuestiones para no caernos en situaciones que no nos permitan o que van a destruir algunas cosas que han sido conquistas importantes también. Federico Lupi. No las tengo todas conmigo, porque escuchando el discurso del presidente de la Corte, si hago abstracción de la imagen y hubiera escuchado solamente el audio, digo, estoy en presencia de un secundario, maestro o director de escuela que hace un discurso en el día de una fiesta patria, con generalizaciones, frases ad hoc, lugares ultra comunes, y una carencia de vuelo intelectual. Lo digo con todo respeto, esto, en la medida en que eso forma parte de cierta formación que a uno lo entusiasma cuando jurídicamente tiene basamento. Y esto que ponían de manifiesto algunos críticos, era el discurso esperado y esperable.
de aquello que hace mucho tiempo, pero por otro tipo de razones y por acumulación, uno siente, tal vez injustamente, en una proporción, que es una estructura judicial que en 30 años no pudo renovarse, no quisieron renovarse, que dejaron que se acumularan en todas partes del país genocidas, jueces, fiscales mentirosos, y que, en definitiva, ¿cuál es el resultado? Una corporación, no sé la palabra exagerada, no lo sé, una corporación, un grupo de iluminados que plantean para el afuera, para el ciudadano, un comportamiento estable, maniqueo, privilegiado, inmovilista, quietista, conservador. Y no me entusiasma para nada eso, no me entusiasma nada, me hace acordar inclusive en algún momento del peor momento español, cuando lo golpearon a Garzón, porque nos pasa como la fábula escolar, cuando éramos chiquitos nos decían cosas del país y del futuro que todos creímos abiertamente, ¿no? con toda confianza y con cierta ingenuidad. Y después encontramos que el país lo pueden manejar muy bien 4 o 5 crápulas y donde la población no tiene nada que ver. Siento en este momento que, como estamos en una impasse bastante dura con respecto inclusive al tema Irán, que hacen falta grandes reformas, intentar grandes cambios desde el punto de vista de la estructura judicial, que hay que llevar a otros ámbitos, democratizar, no es la palabra democratizar, no sé si... Democratizar, permear y blanquear todo lo que tenga que ver con lo que hace a un estricto sentido de la justicia, desde la información de estamento privilegiado, como puede ser la CID o lo que se llama así, hasta el tema de administrar justicia cotidianamente. Y yo siento que en ese sentido, no de ahora, hace muchísimo tiempo, uno está indemne. Sinceramente, aún con todo lo que estamos consiguiendo. Siento que frente a eso uno es una especie de hoja en la tormenta. El panorama de Federico es claro respecto de lo local y lo que decía Antonio Cluny nos daba un marco general. Edgardo Moca, están vinculadas estas cosas, ciertamente. Yo quisiera subrayar esto que decía Federico en relación al discurso de Lorenzetti. Yo creo haber aprendido, y me imagino que no soy yo solo, muchos de nosotros, muchos argentinos, a desconfiar de los discursos con los que no se puede estar en contra. Entonces hay que hacerle a las personas que hablan generalidades, hay que hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, Lorenzetti dice que lo que procura el Poder Judicial es hacer respetar la Constitución. Un principio angular de la Constitución es la igualdad ante la ley, como lo subrayaba Cluny. Entonces yo le preguntaría al doctor Lorenzetti, ¿por qué las cárceles argentinas están llenas de pobres? Y no hay ladrones, no hay delincuentes de guante blanco? Y le haría otra... es verdaderamente de película la frase que dice que se han puesto todos los jueces del mundo de acuerdo en el hecho de que las corporaciones tienen que respetar el Estado de Derecho. Realmente es una frase magnífica. Ahora, como en la misma lógica de desconfiar de lo que quién puede estar en contra de que las corporaciones respeten el Estado de Derecho, yo le haría una pregunta. ¿Por qué en mayo de 2012 la Corte Suprema dijo que Clarín, digamos, que el grupo Clarín había abusado del derecho cautelar y había convertido la postergación a través de las cautelares en un estado de hecho de la causa? ¿Y por qué después de haber dicho eso en mayo de 2012, en diciembre de 2012 habilita la prosecución de la cautelar? Y en la misma dirección, hablando de igualdad de la ley, le preguntaría ¿cuántas personas físicas o jurídicas han logrado postergar 4 años la aplicación de una ley aprobada por las 2 cámaras? Si Lorenzetti me diera respuestas coherentes, yo aplaudiría la frase que dice que las corporaciones tienen que respetar la ley y aplaudiría la idea de que la Corte Suprema se haga cargo centralmente del cumplimiento de la Constitución Nacional. En la enmienda, en la moto de la carrocería es uno, la que propone Moca. Sandra Russo. Sí, yo quería volver al doctor Cluny a preguntarle, hablando sobre este tema de los poderes fácticos que de repente han en los últimos años adquirido formas novedosas, supranacionales. A la distancia vemos como en Europa los respectivos poderes políticos no gestionan porque las recetas vienen dadas desde afuera. Hoy leí en un reportaje que le hacían, que usted mencionaba como uno de esos nuevos fenómenos a las calificadoras de riesgo, por ejemplo, y me preguntaba también qué responsabilidad tienen en esa visibilidad o no de estos nuevos
poderes fácticos, los medios de comunicación, es decir, cómo hacen los ciudadanos de determinado país para visibilizar este tipo de fenómenos que atentan contra la independencia de los respectivos poderes judiciales. Es una cuestión complicada porque los medios de comunicación hoy tienen una responsabilidad enorme, tan grande, no diría mayor que el Poder Judicial, pero tan grande, porque la justicia se va a transmitir a los ciudadanos a través de los medios de comunicación social. Y lo que vemos muchas veces es que a medios de comunicación social que no tienen verdaderamente una opinión, van cambiando. Y un día una persona es bestial, como se dice en portugués, y otro día es besta. Lo mismo, la misma persona es presentada por el mismo órgano de comunicación social muy rápido, pasa de una situación a otra, porque no hay una reflexión, no hay tiempo para una reflexión. Y los medios de comunicación social están perdiendo esa capacidad de tener tiempo para pensar, para exponer las cuestiones con el tiempo necesario para explicarlo a los ciudadanos las situaciones. Y eso crea por veces situaciones complicadas. Todo el mundo habla hoy de los distintos tiempos de la justicia y la comunicación social. Por ventura, los dos no están correctos, un demasiado rápido y otro mucho lento, pero es importante encontrar una situación que permita, por ejemplo, a la justicia intervenir a tiempo en las cuestiones sociales importantes, pero es también importante que la comunicación social tenga tiempo para permitir un pensamiento coherente sobre las decisiones judiciales, los tiempos necesarios a una decisión más o menos coherente, bien preparada. Eso como magistrado, como fiscal, por veces siento que hay una presión que no es completamente soportable por el sistema de justicia, pero también reconozco que el sistema de justicia no va a dar a la comunicación social las posibilidades de entender totalmente cómo ha funcionado, por qué ha funcionado o por qué no ha funcionado. Entonces, eso es fundamental, que el sistema de justicia sea capaz de abrir a su lenguaje, su capacidad de explicación. Yo he estado hace unos años en una conferencia en Bruselas, donde han intentado una experiencia que traducir una sentencia compleja desde un punto de vista jurídico en un lenguaje comunicacional de masas. Es difícil, pero es posible. Pero eso pasa mucho también por las universidades, por todo un sistema que está creando para inventar un sistema que se refugia en esta lenguaje encerrada para críptico y técnico. Doctor Cluny, si esto fuera un ámbito jurídico diríamos que vamos a un cuarto intermedio. Acá solo decimos que vamos a un corte y después del corte seguimos charlando aquí en 678. Ya son miles las casas del programa Procrear que están en construcción. Y cada casa es un trabajo en equipo. Se hacen con el esfuerzo de la gente que hace los ladrillos, que lleva los ladrillos, que vende los ladrillos. O el de Pedro, que pinta enanos de jardín que, dicen las malas lenguas, se mueven solos a la noche. Las 100.000 casas del programa Procrear están hechas de lo mismo, trabajo. Y pronto van a generar miles de puestos de trabajo argentino que hacen que cada día crezcamos un poquito más. Sou da geração